Hola, buenos días. Pues aquí estamos otro programa más de Pinceladas Cristianas. Además, hoy tenemos a un invitado especial, que es José de Segovia Barrón. Hola, buenos días. Y aparte a Manuel, que ya le conocéis todos. Y bueno, nada, le hemos traído aquí que casi va en avión. Está hecho una escala para poder hacer aquí una entrevistilla cortilla, ¿no? Y vamos a hablar un poquito con él porque ha presentado un libro. Es licenciado de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en radio, ha hecho también bastantes colaboraciones con revistas en tema cultural, ¿verdad? Y aparte ha escrito también en el periódico El Mundo. Empezó, digamos, con el tema se fue a Holanda a estudiar, pero que estabas haciendo programas culturales de radio, de revistas, con el periódico, y entonces se fue a Holanda a estudiar teología y a Inglaterra, ¿verdad? Y luego, pues nada, está casado y aparte es pastor también en una iglesia en Madrid, en el barrio de la Concepción, que se llama, es que como son muchas cosas y esto iba así tan rápido, San Pascual, en el barrio de la Concepción, ¿vale? Y luego, pues nada, aparte es profesor de teología también y es conferenciante y predicador, ¿verdad? Pues nada, cuéntanos un poquillo, bueno, ¿cómo ves el tema de la Iglesia Evangélica? ¿Es la Iglesia Evangélica reformada? ¿No es la Iglesia Evangélica? En Madrid, así en el barrio de la Concepción, ¿cómo se ve? Pues la Iglesia Evangélica, como sabes, tiene sus raíces en las reformas del 16, entonces todas las iglesias evangélicas tenemos ese origen, ¿no? Algunas bebemos más de las fuentes, estamos más cerca del origen que otros, pero en general fue el gran descubrimiento, ¿no?, de la Biblia dentro del cristianismo y el lugar que debía tener en la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido sigue siendo un llamado continuo a todos los que quieren seguir a Cristo, ¿no? El saber quién es Cristo en la Escritura, ¿no?, y considerarlo para poder saber cuál es su fe, ¿no? Bueno, ¿cómo ven eso también? Porque se le pregunta muchas veces a Manuel, y la Iglesia Católica, pues digamos que los curas no están casados con la Iglesia. ¿Cómo ven que estéis casados, que tengáis una vida, digamos, aparte de lo que es vuestra Iglesia, digamos? Sí, eso tiene que ver con la posición que la Biblia tiene en la Iglesia, ¿no? En la tradición católica, el celibato surge siglos después del nacimiento del cristianismo. Y entonces, como ellos tienen por esa tradición el celibato forzoso del clero, pues se apegan a lo que es una creencia extrabíblica fuera de la Escritura, como si fuera con la misma autoridad que la Biblia. Tiene una compensación emocional para el que sigue ese celibato forzoso del sacrificio que hacen, ¿no?, que siempre se considera claro y la gente lo admira como algo especial, ¿no? Pero para nosotros es simplemente un estado natural, ¿no? Lo que queremos es que sea uno casado o soltero, porque no tiene por qué ser casado tampoco. Hay que entender que esto no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que significa servir a la Iglesia, el estar casado o soltero, ¿no? Sí, pero es algo que es como de película un poco, ¿no? Que sí, que se ve en las nuestro películas, contexto, ¿no? En los contextos. En Madrid, ¿cómo se ve? Porque hay muchos barrios en Madrid, muchas partes. ¿Cómo veis vuestra Iglesia? ¿Qué adicción? No adicción, pero vamos, ¿qué adictos? Y que... La Iglesia Evangélica ha crecido mucho en España en los últimos años, en base también bastante a la inmigración. Es un barrio como el mío, en San Pascual, es un barrio con una alta inmigración latina. Entonces la zona de Concepción misma le llaman a veces la pequeña Quito, por la cantidad de ecuatorianos que hay. Los ecuatorianos, casi un 60% son evangélicos, ¿no? Entonces la Iglesia Evangélica se ha beneficiado más, digamos, que la católica por el aumento de la inmigración, que ha traído muchos que ya eran evangélicos a nuestras iglesias. Luego, en general, la inmigración tiene otra inquietud religiosa y espiritual que no se ve tan generalmente entre los españoles, ¿no? En el cual el tema se ve un poco como sobrepasado, la gente no le interesa tanto, ¿no? En gran parte por esto del crecimiento ha venido mucho por el fenómeno migratorio. Claro. ¿Y españoles así también tenéis en Madrid? ¿También hay bastante? Sí, claro, nuestras iglesias originalmente son españolas, entonces sigue habiendo españoles, claro, que llegan a ser evangélicos, pero comparativamente, ¿no?,
los que conocen estas comunidades ven que son más internacionales, hay una mezcla. Ese ha sido siempre un poco el carácter de la Iglesia protestante, que lógicamente en otros países está más arraigada que en España, y por eso nuestras comunidades aquí también reflejan un poco la variedad de todo tipo de países que no se ven en otras confesiones, ¿no? Yo le hablé con Manuel, bueno, hace poco. Hay una cosa importante, por ejemplo, que la gente tiene mucho miedo cuando ha tenido un acto hace poquito, este verano, con niños disfrazados y todo, pero los niños se paraban emocionados y le decía a la madre esto de que es de la Iglesia Evangélica, y salían algunos zumbando, vamos. Entonces usted está en la Asociación Libertad, dedicado a lo que digamos a estudio de sectas y de nuevos movimientos religiosos. La diferencia un poco entre secta y movimientos religiosos sabemos que son muchas, pero la gente ahí ve la diferencia, os ve como secta, porque yo a veces le pregunto a Manuel y lo veo que, bueno, fue increíble, ¿no? Que el miedo que tienen a que pueda ser una secta. Si el término secta es de por sí bastante peyorativo, ¿no? Entonces, claro, cada vez que se habla de secta es como lo peor que se puede hacer en la iglesia, ¿no? Llamarla secta. El prejuicio anticatólico ha hecho que todo lo que no fuera católico en este país era secta, ¿no? Entonces, en la conciencia de los individuos ha prevalecido ese prejuicio que viene por la educación, por la cultura, ¿no? La secta, sin embargo, la propia Iglesia Católica reconoce que es diferente a otras iglesias o confesiones que tienen raíces históricas en la antigüedad, ¿no? Pero también en el funcionamiento, ¿no? No obstante, el presente Papa hace una distinción entre lo que llama sectas evangélicas y evangélicos, como ha dicho recientemente, ¿no? en unas declaraciones, ¿no? Porque él también ve que hay una cierta mezcla, confusión en el mundo evangélico y no tiene muy claro realmente de dónde está. Yo participo curiosamente en un diálogo con el Vaticano sobre ese tema, así que también percibo en los monseñores católicos las mismas preguntas, ¿no? que hay sobre quiénes son realmente los evangélicos, cómo entender lo que parecen casi fenómenos sectarios de lo que son iglesias que les parecen serias, ¿no? y que se identifican con muchas cosas, ¿no? Hay que darse cuenta que uno de los fenómenos característicos del protestantismo es la pluralidad, ¿no? Entonces, a diferencia de la Iglesia Católica, que presume de ser una monolítica, uniforme, ¿no? No creemos que lo sea tanto, pero sin embargo es cierto que la visibilidad es mucho más plural y variada en el protestantismo que lo es en el catolicismo, ¿no? Entonces la gente a veces pues confunde determinados grupos con evangélicos y lo que serían sectas en el sentido incluso histórico, como los mormones, por ejemplo, ¿no? O se pueden confundir. Y en España lo más habitual, testigos de Jehová, que muchos se creen que son protestantes o evangélicos cuando no tienen nada que ver, ¿no? Son origen de movimientos que tienen que ver con la profecía de la Biblia, apocalípticos, ¿no? Que se refieren siempre al fin de los tiempos y sobre todo con una disciplina, una estructura que llamamos sectaria, ¿no? Muy autoritaria, en el cual no hay libertad de conciencia, nadie puede pensar por sí mismo, se trata de seguir una doctrina establecida, ¿no? De una manera impositiva. Ha presentado un libro en la Universidad de Granada ayer, precisamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues sí, fue bastante bien, sí, había bastante gente en la Facultad de Filosofía. Y me llamó la atención el interés, la curiosidad que había. El libro se llama La sombra del perdón. O sea, que todo va del perdón. Y para perdonar es muy difícil porque la gente no perdona, ¿verdad? Sí, el título hace referencia a lo extraño, lo singular que es el perdón, ¿no? De alguna manera parece que no es natural, ¿no? Los judíos incluso dirían que no es humano, ¿no? A ellos les parece que realmente cuando se habla del conflicto en el Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que no está en nosotros el perdonar, ¿no? Eso es algo de pertenencia a Dios, no es una cosa que... Entonces, lo humano se parece más bien al rencor, ¿no? La venganza, el resentimiento. Esto es tan sumamente humano, ¿no? Claro. Que siempre la envidia, la ambición, el tener en cuenta siempre al otro. Lo asombroso, lo sorprendente es cuando hay algo que se parezca por lo menos un poco a lo que consideraríamos el perdón, ¿no? Pero se puede perdonar sin olvidar, es dificilísimo, ¿no? Exacto, sí. Una de las grandes cuestiones que siempre se habla cuando hablamos del perdón es esta, ¿no? ¿Cómo se puede perdonar si no podemos olvidar, ¿no? Y efectivamente tiene una profunda verdad, ¿no? Yo creo que, no son las conclusiones que llevo en el libro, realmente el perdón humano no solamente es imperfecto, sino que se diferencia totalmente, por ejemplo, del perdón divino que vemos en la Biblia, ¿no? Que es un perdón completo, ¿no?
Lo que pasa es que tampoco perdonar es olvidar, exactamente, son dos cosas diferentes. Sí, te o perdono, sea, pero... igual que hablamos en la Biblia, ¿no? De Ajá. que Dios conoce todo, ¿no? Y Dios sabe todo, pues entendemos también que cuando Él perdona no es que olvida, ¿no? Es un acto de voluntad, ¿no? Pero que en el ser humano es imposible de despegar de la memoria. Entonces, claro, sabemos que por los esfuerzos que uno haga en intentar no recordar una ofensa que haya tenido, esto es imposible, ¿no? Siempre la persona queda marcada por lo que ha sido. Entonces, para poder entender el perdón, tenemos que darnos cuenta que no implica renunciar a la memoria, lo que tiene una gran lección también en nuestro contexto español, ¿no? Por el pasado que denominamos la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica sigue siendo un tema de debate. Muchas veces se confunde este tema, ¿no? O sea, el hecho del perdón no tiene que ver con renunciar a una memoria, a olvidar lo que ha pasado, es otra cosa. ¿Y somos tan malos? Realmente el problema es ese, ¿no? Que fácilmente podríamos decir que casi es imposible perdonar en un sentido, ¿no? Porque la memoria que nos deja, ¿no? Y el resentimiento, el rencor que produce, hace que nunca parezca que superamos, ¿no? Que pasamos o sea, nos hemos quedado ahí enganchados, anclados en esto y no, como se dicen hoy en día, ¿no? Rayarse con algo, ¿no? Uno realmente parece que no supera este tipo de problemas, ¿no? Y el ser humano, hay que darse cuenta que está condicionado primero por el tiempo. Somos criaturas del tiempo, vivimos tanto del presente como del pasado, y este tiene mucha importancia en nosotros. Las heridas del pasado, lo que ha quedado ahí, se vive como presente. Y aunque decimos ya ha pasado mucho tiempo de esto, pero realmente algunas cosas no es que se vivan como ayer, pero sigue la memoria de ellas y no se superan, ¿no? La gente sigue muchas veces anclada en experiencias del pasado y en el proceso de culpabilización a otros de su problema, ¿no? Lo que ves mucho en este asunto es que siempre tendemos a hacer responsables a los demás de nuestros problemas, ¿no? Y claro, para poder explicarlo tenemos que ir a algún episodio, alguna cosa en el pasado que justifique esa situación. Y se trata de la necesidad de buscar siempre un responsable fuera de nosotros para lo que nos pasa, ¿no? Para el problema que Porque tenemos. nos sentimos todavía culpables. Eso es lo que yo planteo en el libro. El problema de que realmente si buscamos tanto culpable fuera de nosotros es porque en el fondo también sabemos que nosotros tenemos como mínimo parte de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, para huir de ella, para evadirse de esa responsabilidad, buscamos siempre un culpable, un culpable en el otro, ¿no? Sabemos que en un conflicto siempre hay dos partes, ¿no? Entonces, aunque hablamos siempre de quién tiene la culpa, ¿no? La culpa nunca es única, ¿no? En un sentido, ¿no? Y vemos que humanamente el hombre participa, ¿no? de esa ofensa, ¿no? Y la realidad es que, aunque pasa el tiempo, ¿no? Seguimos teniendo una cierta mala conciencia que intentamos evadir, superar de diferentes maneras, pero que todos son mecanismos de defensa, ¿no? De no intentar evitar enfrentarse con ella, ¿no? Realmente asumir tu parte de responsabilidad. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos primero y luego ya perdonar a los demás. Esta es una de las frases que más se repite, ¿no? Yo la analizo en el libro y fue una de las cosas que más me sigue todavía. Yo creo que la frase es un poco engañosa, o sea, porque, como hemos dicho, si el problema del perdón es un problema de dos, ¿no? La idea de perdonarse a sí mismo es una contradicción por términos. Uno no puede perdonarse a sí mismo, o sea, el perdón tiene que ver con dos partes, ¿no? Entonces, la famosa expresión que malentiende unas palabras de Jesús, por cierto, ¿no? Porque se utiliza muchas veces el mandamiento de Jesús, ¿no? De amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Amar al otro como si fueras tú mismo, ¿no? Entonces muchos sacan de esa frase la conclusión, como a uno mismo quiere decir que igual que te amas a ti mismo tienes que amar a los demás, ¿no? Claro, Jesús habla ahí de un amor a uno mismo, pero habla de un amor natural, ¿no? O sea, el ser humano por sí mismo cuida, se preocupa, se interesa de sí mismo. Pero ¿hasta qué punto se puede perdonar a sí mismo? Lo que quieren decir, claro, lo entendemos, ¿no? Cuando dicen que uno tiene que perdonar a sí mismo, lo
Lo que quiero decir es que tienes que superar ese tormento, esa conciencia de culpa. Pero yo creo que muchas veces la existencia de ello es indicativo de un problema, ¿no? O sea, si sentimos esa culpa, ¿no? Es porque realmente hay, ¿no? Un problema detrás de ello, ¿no? Otra cosa, claro, es que a veces los sentimientos de culpa no son justificados, que uno puede excesivamente, por un perfeccionismo, sentirse insatisfecho o frustrado, ¿no? Sin causa, ¿no? Pero claro, todo conflicto de culpa implica una cierta responsabilidad, algo que hay en el pasado y muy difícil de convivir con ella, ¿no? Es una realidad muy dura, ¿no? La historia y la ficción está llena. Esta misma mañana sale un artículo, estaba leyéndolo antes, Manuel, ¿no? Mío, sobre la película La Deuda, una película sobre el conflicto de la culpa, ¿no? En un pasado, en un secreto escondido en la historia, ¿no? Y realmente toda la creación humana está llena de estos problemas que llamamos a veces de conciencia, ¿no? Lo que queremos decir es eso, la mala conciencia, generalmente. En el libro también se habla, ¿el perdón es igual a reconciliación? Hay una diferencia también, igual que hay una diferencia del perdón moriente, el perdón y la reconciliación. Claro, todos entendemos que el hecho de que uno renuncia a mantener ese rencor, alimentar un resentimiento al otro, no es lo mismo que te reconcilies con él y que vivas como si fuera tu amigo, ¿no? Es diferente, ¿no? Una cosa es renunciar a alimentar ese mantenimiento, a mantener lo que hay, y otra cosa es la restauración de volver a un estado original en el que estaba una relación, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la gran diferencia entre el perdón de Dios y el nuestro, ¿no? El perdón de Dios es un perdón completo que implica una aceptación y una reconciliación. Nosotros simplemente renunciamos, ¿no? A buscar hacer daño al esperamos otro, al otro, pero no damos un paso, ¿no? Para ganar el sabor de la otra persona. Y ahí es lo asombroso, ¿no? del perdón divino, que implica la aceptación de nosotros tal y como somos, ¿no? Y es más, está muy unido luego a un concepto de adopción, ¿no? De tomar el papel de un padre, ¿no? Como hijos suyos, ¿no? Ya no solamente como amigos, ¿no? Sino que nos hace como parte de su familia. Y nosotros lo entendemos de forma muy diferente, claro. Normalmente el perdón, y aunque le gustaría a uno pensar, ¿no? Que uno pudiera dar la vuelta y empezar las cosas de nuevo, no suele ser así, ¿no? Claro, siempre el perdón, por eso lo del libro, el asombro del perdón, claro, es asombroso que alguien perdone, pero no olvido. Y porque mucha gente dice, yo he perdonado, pero, a ver si ya voy... Entonces, ¿qué liberación produce un perdón? O sea, que en el libro que escribes que pone una liberación total. Sí, desde la Biblia misma vemos que hay una relación entre la paz, ¿no? y el perdón, ¿no? Es uno de los efectos, las consecuencias que tiene la reconciliación, en este caso con Dios, ¿no? Es la paz que produce a continuación, ¿no? Esa situación, y que va muy unido al concepto de justicia, ¿no? De haberse cumplido algo, ¿no? Y que produce ese beneficio, ¿no? Bueno, cuando tenemos cualquier conflicto, ¿no? Se ven parejas, ¿no? Por ejemplo, ante un enfrentamiento, ¿no? Cuando luego dicen que se perdonan o se reconcilian, como quieran llamarlo, ¿no? Lo que quieren decir es que se aguantan, que se soportan, ¿no? Que si se ven de un modo a otro no se van a empezar otra vez a pelear, ¿no? Como lo hacían antes, ¿no? Es una idea bastante limitada, ¿no? de perdón, ¿no? En el sentido en que simplemente pasas por alto, pasas página de tu vida, digamos, y lo miras de otra manera, y esa persona pertenece al pasado, ¿no? A lo que ha sido tu historia, ¿no? En términos evangélicos del mensaje de Jesús, ¿no? El perdón implica una liberación y viene del enfrentar la verdad de lo que ha pasado. Jesús, cuando dice las famosas palabras, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Algunas de las palabras que más se citan de Jesús, ¿no? Lo hace en un contexto en el que los judíos no enfrentan su responsabilidad, ¿no? Ellos no dicen que han hecho mal a alguien, porque como todos los hombres tendemos a justificar, ¿no? Yo qué mal he hecho al fin y al cabo, ¿no? Y Jesús les muestra, ¿no? Que el que hace mal es esclavo de ese mal, ¿no? Entonces el hombre no es libre, está esclavo de sí mismo. Entonces solamente cuando enfrentamos esclavitud nos enfrentamos a una verdad
que nos va a llevar a la liberación, ¿no? Y esa verdad dice Cristo que es mismo, Él mismo, ¿no? Que Jesús es la verdad, ¿no? Y esa verdad nos libera cuando asumimos que frente a esa verdad de lo que nosotros somos está la verdad de lo que Jesús es, ¿no? Que es exactamente como nosotros no somos, ¿no? O sea, Jesús es capaz de perdonar, aún sabiendo, aún conociendo, aún teniendo memoria, renuncia, no quiere tener en cuenta lo que pasa por alto realmente nuestra ofensa, ¿no? Nuestra culpa, y nos da el asombro, la maravilla, ¿no? Sabiendo quiénes somos, ¿no? Que nos acepte como si no hubiéramos hecho. Pero la clave aquí del perdón, como lo entiende Jesús, no es solamente en el hecho de que Él perdona, nos libra del castigo, de la consecuencia de Él, sino que es como si quitara la ofensa. O sea, el mensaje de la cruz está sorprendente por esto, porque no solamente es que Dios por esa cruz perdona lo malo que hacemos, es que Él quita literalmente lo malo que hacemos. Es como si lo sacara de nosotros y lo echara fuera. Exactamente nuestro mayor sueño, ¿no? ¿Quién no quisiera reescribir su historia, ¿no? Aquello que le avergüenza, poder quitarlo de su vida, que realmente no existiera la ofensa. Y por eso es que el Evangelio es sobrenatural, ¿no? Es algo milagroso, ¿no? Cómo se puede producir que la persona sea hecha nueva y vista como si realmente no hubiera hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Pues nada, un libro súper interesante del perdón, El asombro del perdón, que yo creo que todo el mundo se asombra porque lo del perdón es muy difícil. Y nada, que va corriendo para Madrid, ¿no? Que se va otra vez. Una cosilla, una preguntilla. En el tema de lo que es la ciencia teológica, que usted da, que es profesor, ¿ve ahora que hay mucha gente, o sea, que le interesa ser un poco predicador en la iglesia evangélica? ¿Se ve gran vocación, digamos, una vocación ahora en gente joven? Bueno, la vocación por definición es algo que siempre es minoritario, ¿no? Lo que sí he oído es que estamos en este momento a punto de reconocerse la teología en el campo protestante, por lo menos en varios centros, igual que la teología católica a nivel universitario. Entonces, a partir de este año son facultades nuestros seminarios, como y entonces adquiere un estatus universitario que aumentará el número de curiosos, digamos, gente que quiere, incluso dentro del catolicismo hay ahora bastante curiosidad por conocer más la teología protestante, y luego en general gente que estudia la religión o que le interesa saber más, se frecuentará más centros de formación teológica, ¿no? Lo que pasa es que conocer la teología es diferente, ¿no? Claro, que experimentar la verdad de estas cosas. Podemos conocer muchas cosas, pero realmente no es el conocimiento lo que nos libera. Como estábamos diciendo, tristemente no es lo mismo lo que sabemos que lo que hacemos, ¿no? Y no es tampoco la respuesta a nuestros problemas el conocimiento, ¿no? En el sentido del Evangelio es una buena noticia por eso, porque no solamente es saber cosas, ¿no? Sino es el poder que viene de estos hechos que conocemos, de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Pues nada, una persona que nos ha presentado un libro, que Manuel cada vez nos sorprende, nos trae a gente de diferentes, para que se vea que no solamente es todo lo que es un pastor y sus feligreses, digamos, sino que hay mucha gente que tiene otra parte social y que hay escritores, músicos, ya hemos visto un poquito. Y Manuel, ¿tenéis alguna actividad ahora para la iglesia próxima? Bueno, tenemos en breve una reunión de pastores, donde vienen pastores también de otras naciones, de otros lugares. ¿En Almuñécar? Es en Almuñécar, sí, es los días 8 y 9 de noviembre, ¿no? Y bueno, vienen pastores de otros lugares, de Europa y de España. José volverá de nuevo el 8 y el 9. Y también el día 29, creo, celebramos el Día de la Reforma en Málaga. Y es un día donde recordamos pues el comienzo de la Reforma Protestante y recordamos un poco los orígenes, ¿no? Y lo que representó el descubrimiento de la Biblia, de la Palabra de Dios, y cómo eso transformó las vidas de muchos, ¿no? Y de naciones enteras, ¿no? Entonces volvemos a recordarlo y lo hacemos varias iglesias unidos, de una forma unida en Málaga, y tenemos una conferencia por la mañana, una conferencia por la tarde, y entre medias comemos juntos.
De acuerdo. Pues nada, vamos a terminar la entrevista, súper interesante, pero va camino de Madrid. Entonces, pues nada, este ha sido otro programa de Pinceladas. Nos vemos en el próximo y a ver qué nos trae, o a quién nos trae Manuel, o qué nos sorprende. Muchas gracias. Gracias a vosotros.